evolución de la deuda externa hasta el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Vengo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El Museo de la Deuda Externa es un espacio institucional de la facultad que fue fundado hace 12 años, en 2003, y que tiene como misión... bueno, esperamos que podamos aprovechar esta actividad. Muchas gracias. Deuda. Deuda externa. La deuda externa argentina. Corrupción. Negocios británicos. Crisis económica. Intereses de las clases dominantes. Exportaciones agropecuarias. Especulación. Fuga de capitales. Represión política. Fondo Monetario Internacional. Plan Austral. Hiperinflación. Cesación de pagos. Convertibilidad. Destrucción del aparato productivo. Privatización. Brecha social. Megacambio. El corralito. Reestructuración de la deuda soberana. Soberanía económica. Museo de la Deuda Externa. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en su tarea de acercamiento hacia el tejido social, sobre todo en las áreas relacionadas con la repercusión de la problemática económica en toda la sociedad, ha creado el Museo de la Deuda Externa. ¿Cuál es el sentido de esta creación? El sentido es poder llegar de manera lo más simple posible, con un lenguaje lo más llano posible, a todos los niveles de la población, en especial a los jóvenes, para que ellos entiendan el significado de lo que es el endeudarse, de lo que significó en nuestra historia los sucesivos endeudamientos que han tenido las diferentes administraciones de todos los colores políticos desde Rivadavia a la fecha, y de qué manera eso repercute en la vida cotidiana de los argentinos. Por eso es esencial para las generaciones futuras que entiendan esta problemática, para saber que el endeudarse es bueno para un sistema capitalista, pero también es necesario saber de qué manera se utiliza de la forma más correcta para cumplir con los objetivos de la sociedad. Nuestro recorrido comienza en el año 1824, momento en que se tomó el primer empréstito con la banca inglesa Baring Brothers. Cabe señalar que las decisiones relativas a la financiación del Estado rara vez estuvieron ligadas al logro de mejoras sociales o productivas relacionadas con el bienestar general o el crecimiento económico, sino que siempre obedecieron a los intereses sociales de la clase dominante de cada momento. Más aún, a veces, los funcionarios públicos que tomaban préstamos para la nación eran al mismo tiempo asesores o gerentes de las casas bancarias que los otorgaban. En 1824, la provincia de Buenos Aires, con el objetivo formal de financiar obras públicas en el territorio bonaerense. El préstamo fue gestionado por los ministros de Gobierno y Hacienda del gobernador Martín Rodríguez, que eran Bernardino Rivadavia y Manuel José García. Se pidieron originalmente 1 millón de libras esterlinas, de las cuales llegaron a la Argentina un poco más de la mitad. Las obras planificadas en 80 años después, abonando cerca de 5 veces mayor a la solicitada originalmente. La corrupción y el fraude, evidentes en el empréstito Baring, serían una constante en la historia del endeudamiento público argentino, así como la actuación de personajes en ambos lados del mostrador. En 1825 se firmó el Tratado de Amistad, Libre Comercio y Navegación con Gran Bretaña. El antecedente que nos permitió firmar ese convenio fue la exigencia de estos nuevos amigos extranjeros en 1824 de contraer el empréstito de la banca Baring, el famoso empréstito de la banca Baring, a partir del cual élites locales y estos nuevos amigos extranjeros nos empezaron a condicionar la dinámica y las políticas internas de nuestro país, patrón de dominación que continuó incluso en muchos casos hasta la actualidad. 40 años más tarde, la Argentina gestionaría préstamos con la Casa Baring y otros bancos
bancos británicos para financiar su participación en la guerra de la Triple Alianza. Entre 1864 y 1870, los ejércitos argentinos, brasileños y uruguayos combatieron contra el Paraguay, que se había convertido en un país autosuficiente que desafiaba los intereses británicos del Cono Sur. La guerra fue planificada por la diplomacia de Londres y las élites de los tres integrantes de la alianza. 6 años arduos de combate tuvieron como resultado el genocidio del pueblo paraguayo y la devastación de ese país hermano. Una vez más, la Argentina se endeudaba con resultados nefastos. Y en este caso, la participación en una guerra alentada por intereses británicos. Hacia finales del siglo XIX se produjo en la Argentina una crisis sin precedentes en la economía nacional. Esto se debió a la actitud irresponsable del capital financiero nacional y transnacional, alentada por los acreedores y llevada a cabo por uno de los presidentes de la llamada generación del 80, Miguel Juárez Selman, concuñado de su predecesor Julio Argentino Roca. En pos de estudiar el caso argentino, el investigador de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica, Henry Shepard, en un informe publicado en 1933, atribuyó a Julio Argentino Roca una política financiera muy simplista, pero muy reconfortante para el orgullo argentino, basada en el hecho de que el país nunca podía gastar demasiado o endeudarse demasiado o incurrir en obligaciones que no se pudieran cumplir, ya que sus riquezas y recursos naturales eran tan ilimitados que podía extenderse el crédito sobre ellos todo lo que fuera necesario sin temor a agotarlos. Por otra parte, Jeffer dejó en claro la actitud irresponsable y fraudulenta de los acreedores que seguían prestando importantes sumas a un país crecientemente deficitario como la Argentina de fines del siglo XIX. Asimismo señaló el diferencial de tasas de interés respecto a Europa, donde las tasas eran 1/3 de las argentinas, lo cual permitía un gran negocio para quienes prestaban, principalmente en Inglaterra, y quienes tomaban créditos en el país. De esa forma, en la Argentina de 1890, la especulación prevalecía sobre el trabajo genuino y la producción. Según Sheffer, la causa fundamental de la crisis fue el endeudamiento externo, que solo era sostenible en el tiempo en la medida en que le siguiese prestando dinero a la Argentina, sabiendo que en algún momento el flujo de fondos habría de cerrarse. Así, la Argentina entró en cesación de pagos de su deuda y se generó agitación en el escenario político que terminó en la Revolución del Parque de 1890. Si bien el gobierno reprimió el alzamiento, Juárez Selman se vio obligado a renunciar y delegar el mando en el vicepresidente, Carlos Pellegrini. El país tardaría 16 años para salir de aquel default. Nos debían Inglaterra $800 millones de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien, hicimos las gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con que era Miguel Miranda, habló con los embajadores. Y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los 2 embajadores. Llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar. Entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Ya en el siglo XX, durante el gobierno de Perón, Argentina se resistió a entrar en el Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral de crédito que había sido creado en 1944 en Bretton Woods, Estados Unidos. Perón sostenía que ese organismo era un instrumento del imperialismo para condicionar y someter a los países de la periferia. Es importante recordar que alrededor de 1949, durante
durante el gobierno peronista, nuestro país logró cancelar la totalidad de su deuda externa e incluso otorgar préstamos a países europeos en dificultades. Pero una vez derrocado el gobierno peronista, la dictadura que lo suplantó solicitó la membresía para ingresar al Fondo Monetario Internacional. Durante los primeros años de gobierno peronista, la Argentina logró su anhelo de patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Siguiendo con esas políticas, en el año 1949, el 9 de julio, se declaró el cero de endeudamiento externo y por lo tanto la independencia económica argentina. Por eso no es menor que en esa sociedad inclusiva, sin injerencia de, por ejemplo, organismos de crédito internacional como el Fondo Monetario en las políticas internas de la Argentina, fuera derrocada por la autodenominada Revolución Libertadora en el año 1955, que permitiera o hiciera que la Argentina ingresara en 1956 al Fondo Monetario Internacional, con quien contraería el primer empréstito el año siguiente, en 1957, y se reinauguraría una saga parecida a la que entre 1824 y 1949 había endeudado al país con un patrón de dominación política a partir del cual organismos extranjeros o potencias extranjeras, sobre todo a través del Fondo Monetario Internacional, intervienen en la política local de la Argentina. Desde la llegada del gobierno de facto autodenominado Revolución Libertadora, se sucedieron gobiernos civiles de baja legitimidad con interregnos militares, dado que el peronismo se hallaba proscripto por quienes habían usurpado el poder. De esos años, analizamos la gestión del doctor Arturo Humberto Illia, quien llegó a la presidencia por la Unión Cívica Radical del Pueblo. Los 3 años de la gestión de Illia se caracterizaron por centrar la solución de los problemas económicos en el crecimiento de las exportaciones agropecuarias, al tiempo que intentaba con suma prudencia una gradual reactivación para sacar al país del estado recesivo. Esta política resultaba acompañada por la evolución favorable de los términos de intercambio, así como los progresos tecnológicos introducidos en el agro bajo el gobierno de Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, entre los años 1958 y 1962, y especialmente por las condiciones climáticas muy favorables. Estas excelentes cosechas provocaron balanzas comerciales positivas que permitieron disminuir el endeudamiento. La deuda pública bajó 338 millones de dólares de 2.106 a 1.768 millones de dólares, sin haber tomado nuevos préstamos durante este gobierno ni aceptado imposiciones del Fondo Monetario Internacional. La anulación de los contratos petroleros firmados por el gobierno de Frondizi, así como el control sobre las multinacionales de la industria farmacéutica, fueron otras expresiones de esa política dirigida a acotar la acción del capital extranjero. Lamentablemente, un gobierno democrático sería derrocado nuevamente por militares, esta vez encabezado por el general Juan Carlos Onganía, y no se puso plazos para la entrega del poder. Onganía encabezó una gestión signada por la llegada de la represión estatal a las universidades nacionales, el recrudecimiento de la protesta social y la instalación de un equipo económico ortodoxo liderado por Adalbert Krieger Bacena. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Nos toca hablar ahora de la deuda que contrajo el Estado argentino entre los años 1976 y 1983, durante la última dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. A nivel internacional, el crecimiento de los precios del petróleo dio lugar a la aparición de los petrodólares, aumentando las disponibilidades del dinero del sistema financiero internacional. Sumado a ello, el eje de acumulación del capitalismo comenzó
comenzó a centrarse en la valorización financiera en detrimento del capital productivo. En el ámbito nacional, el ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, define el disciplinamiento económico por medio de una nueva ley de entidades financieras que permitía libre movilidad de los capitales, tipo de cambio subvaluado, apertura de la economía y baja de aranceles que, con el pretexto de controlar la inflación, fueron destruyendo los puestos de trabajo industriales, generando sobrepoblación relativa, sobreoferta de mano de obra y caída salarial. Los sectores dominantes con acceso directo al crédito internacional jugaban a la bicicleta financiera. Colocaban créditos solicitados en el mercado exterior en el mercado interno, con un diferencial de tasas de interés que les permitía obtener grandes ganancias, que luego volvían a sacar y a entrar al país tantas veces como les fuese posible y hasta tanto el modelo soportara. Se denomina bicicleta por asimilación del funcionamiento del sistema en cuanto a la importancia del primer impulso para arrancar. Según informe del Banco Mundial, el 44% del endeudamiento del periodo 1976-1983 tuvo como objeto financiar la fuga o evasión de capitales de los agentes privados nacionales y o extranjeros. El resultado, la deuda externa pública en el año 1976 era de 8.279 millones de dólares y para 1983 alcanzó los 45.069 millones de dólares. A mediados de 1982, el Estado empezó a implementar una política económica que buscó licuar la deuda externa que habían contraído las empresas privadas entre los años 1976 y 1981. Esa deuda externa era de alrededor de 15.000 millones de dólares y lentamente comenzó a pasar al Estado, o sea, la terminamos pagando todos nosotros. En su momento esta operativa se dijo que era para salvar a los bancos, que no quiebren las empresas, que no haya más desocupación, pero lo cierto es que una empresa que había tomado una deuda de manera responsable, en vez de hacerse cargo de esa deuda como corresponde, se la pasó al Estado. En este momento de la historia económica aparece un personaje central que va a volver a aparecer en los años siguientes, que es Domingo Felipe Cavallo, que era presidente del Banco Central en ese momento que se realizó la estatización de la deuda externa privada. En los años posteriores, bueno, como todos sabemos, reaparece como ministro de Economía, tanto en la época de Menem como en la época de la Alianza, y siempre que hay situaciones importantes respecto a la deuda externa, él está presente. Así que este tipo de personajes son los que siempre están casi constantemente en la historia económica, pues son muy poquitos los que manejan el tema de la deuda, y ese es el gran problema que tenemos en Argentina y en el mundo en general. Hay muy pocas personas que son las que manejan el tema de la deuda y por eso son los que generalmente terminan haciendo negociados en contra del pueblo. Vemos entonces que en este periodo la deuda creció en forma exponencial. Para cada presidente de la Junta Militar encontramos una administración económica distinta, pero el endeudamiento fue una de las constantes. El hecho de mostrar los medios de comunicación de la época nos permite recordar que los sucesos que aparecen en las imágenes ocurrían en un marco de represión política, de persecución a los dirigentes políticos y delegados sindicales, momento en el cual apareció la figura del desaparecido, que en pocos años se multiplicaría por miles. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Con las esculturas de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo de la Iglesia Católica, se quiere representar la cuestión de la desocupación que en el año 75 era del 2%, pero en el año 83, cuando los militares entregaron el gobierno a autoridades legítimas, ascendía al 5%. No llegó a
a ser un problema social preocupante para la época, dado que esa cifra se enmarca en lo que se denomina desocupación friccional. Sí iba a ser un problema para los gobiernos posteriores. En el año 1983 asume la presidencia por la Unión Cívica Radical el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Hemos recuperado la libertad, la democracia, gracias a Dios. El hombre no vive como prisionero de una pesadilla. Ya todas estas cosas están en el pasado. Durante su campaña electoral, Alfonsín se había referido al tema de la deuda diciendo que debería separarse la deuda legítima de la ilegítima para pagar solo la primera y aplicar las sanciones que correspondiesen cuando se detectasen operaciones de fuga ilegal de capitales o de endeudamiento artificial del sector público. A esto se abocó el primero de los ministros de Economía de la gestión, que fue Bernardo Grinspoon. Él mismo buscó fundar un grupo de presión conformado por las naciones deudoras para lograr una posición más sólida frente a los acreedores, pero esto finalmente no se concretó, ya que los países de América Latina prefirieron negociar de forma bilateral con los acreedores y no conformar este club. Poco después, un nuevo equipo económico liderado por Juan Zurruy adoptó una estrategia de menor confrontación con el Fondo Monetario Internacional, logrando que éste acepte la puesta en marcha de un plan antiinflacionario de tipo heterodoxo, el Plan Austral. El alza de las tasas de interés y el persistente déficit fiscal obligó al gobierno a acudir al crédito público para hacer frente a los pagos del servicio de la deuda. Esa situación llevó a que en marzo de 1988, luego de años de endeudamiento constante, la Argentina deje de pagar los intereses de la deuda externa, en lo que se constituyó en una cesación de pagos de hecho. Sobre el final del gobierno de Alfonsín, desgastado por el fracaso de los planes Austral y Primavera y la creciente inflación, se acumularon los atrasos de intereses por más de 3.000 millones de dólares y el Comité de Acreedores amenazaba al país con los castigos más duros que podía aplicar el mundo financiero. El final del gobierno de Alfonsín muestra el colapso de un Estado nacional debilitado en el marco de la hiperinflación, motivo por el cual llegó al poder unos meses antes de lo establecido. El candidato electo por el Partido Justicialista, Carlos Saúl Menem. Las cosas van muy bien y van a continuar mejor aún. En dicho año se sancionaron las leyes de reforma del Estado, de emergencia económica y de inversiones extranjeras, que ponían al capital extranjero en igualdad jurídica con el nacional. La hiperinflación se frenará con medidas de retracción del consumo, contradiciendo las promesas de aumento salarial de la campaña electoral. El plan de convertibilidad implementado por el ministro Domingo Felipe Cavallo significó la sobrevaluación del peso, fijándolo 1 a 1 con el dólar. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. La prohibición de emisión monetaria por el Banco Central de la República Argentina, la apertura económica para controlar los precios internos, la destrucción del aparato productivo y la caída del salario real de los trabajadores. En la primera época del plan económico se logró estabilidad. Por eso retornaron el crédito y los capitales, alentados por las privatizaciones y el crecimiento del nivel de la actividad económica. Así, en diciembre del año 1992, se puso en funcionamiento el Plan Brady, diseñado por el secretario del Tesoro norteamericano del gobierno de George Bush padre, Nicholas Brady, bajo la presión de los tenedores de títulos. Because of the steps President Menem has courageously taken, I think that will lead to a happy ending, happy solution to the overall foreign debt problem that Argentina faces. De esta manera, bonos que en el mercado cotizaban a 10
18% de su valor nominal, el Estado argentino los canjea por otros al 100% de su valor, convirtiendo una deuda que valía a precios de mercado 3.762 millones de dólares en 20.900 millones de dólares. Asimismo, los bancos se deshicieron de una deuda difícil de cobrar y los países emitieron bonos por valores mayores a las cotizaciones de las obligaciones. Renunciaron a incurrir en atrasos y se comprometieron a cumplir programas de ajuste estructural. Sumado a ello, los títulos fueron utilizados cuando se produjo la privatización de las empresas públicas argentinas y fueron aceptados por el Estado Nacional como parte de pago. Es lo que justificó que los fondos de los argentinos que estaban en el exterior volvieran para participar de la venta de empresas o de los activos públicos nacionales. Cabe señalar que para acceder al Plan Brady fue obligatorio llevar adelante una serie de reformas estructurales de la economía y la aplicación de determinado tipo de recetas. Una reducción del déficit fiscal a través de las privatizaciones, la reducción y redistribución del gasto público, la reforma tributaria, la promoción de la inversión extranjera directa, la liberalización financiera, la apertura comercial y, por último, la unificación del tipo de cambio. Este tipo de políticas tuvo sus consecuencias. Para el año 1995 el índice de desempleo fue de 18%, un nivel nunca antes visto en el país. La convertibilidad viene a representar una vez más un sistema económico basado en la guía que nos daban desde el exterior ciertos expertos que creían de esa manera poder resolver los problemas que en materia macroeconómica tenía nuestro país. Por supuesto, cada vez que nuestro país intentó resolver los problemas con guías foráneas, tuvimos más problemas que soluciones. Este es un caso típico para analizar, para ver cómo desde un esquema neoliberal, como se pretendía en el mundo globalizado de la década del 90, donde recién empezaba la globalización, nos decían cómo resolver nuestros problemas, donde creíamos todos que estábamos resolviendo nuestros problemas, sobre todo el tema inflacionario, pero vemos que en la práctica luego las consecuencias fueron más nefastas que los resultados positivos que se consiguieron en forma totalmente transitoria. Este es un modelo que nos lleva a retrotraernos a otro momento de la historia, en la época desde Rivadavia, la época de Roca, la época del plan de Martínez de Oz, en donde foráneamente nos querían imponer a los argentinos cuáles eran las soluciones económicas para arreglar nuestro futuro. Diferenciamos aquí las dos caras de la convertibilidad, que significó la paridad peso-dólar que volvía a simbolizar la posibilidad de competir de muchísimas empresas productivas de Argentina con el resto del mundo y dio como resultado la profundización de aquel proceso de destrucción de puestos de trabajo industriales que había comenzado a mediados de los 70. Debemos anticipar algunos inconvenientes. Vemos por un lado Puerto Madero y por el otro el crecimiento de las villas de emergencia. Distinguimos símbolos de consumo de bienes de lujo por parte de los ganadores e implementadores del modelo y también la desnutrición infantil y la crisis de la educación y la salud pública. Se muestran así las dos caras de un mismo plan. Podemos decir que existió una alianza para la deuda externa entre sectores sociales que se beneficiaron de ella. Los grupos económicos concentrados nacionales, el sector financiero internacional y también las privatizadas. Es decir, todas las empresas de servicios públicos que se privatizaron. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad. La apertura económica y el peso sobrevaluado generaban saldos comerciales desfavorables, dado que se importan más de lo que se exporta, y unidos a los giros de las ganancias al exterior por parte de las empresas y los servicios de deuda, hicieron que el modelo de convertibilidad solo pueda funcionar a través del endeudamiento creciente. De este modo, en el periodo menemista, la deuda pública creció 60.000 millones de dólares, mientras se procedía a la privatización de las empresas públicas y se extranjerizaba el sector financiero. El endeudamiento externo de estos años estuvo presente en el sector público como así también en las empresas privatizadas. El 10 de
diciembre de 1999, asumió el gobierno de la alianza conformada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO, con Fernando de la Rúa como presidente de la Nación, con una deuda externa del Estado Nacional de $121.877 millones, 22.000 millones de las provincias y aproximadamente unos 50.000 millones del sector privado. Desde el año 1976, la Argentina vivió de prestado y hacia fines del 2001 ya no tuvo más crédito. No se podía pagar los compromisos de la deuda externa. No había dólares ni pesos para los acreedores. En junio de ese año, luego de que asumieran nuevamente como ministro de Economía Domingo Cavallo, el gobierno decidió aliviar algunos pagos inmediatos y realizó un megacanje. Esta operación consistió en la compra de 46 títulos en circulación a cambio de 5 nuevos títulos. Con ello se obtuvo una recomposición de los plazos. Estaba estipulado que durante los 5 primeros años se pagarían 10.840 millones de dólares menos, pero el recargo que se impuso a las obligaciones del resto del periodo, en total 31 años, fue de 55.281 millones de dólares más. El megacanje fue instrumentado por 7 bancos que cobraron comisiones por una suma cercana a los 150 millones de dólares. Actualmente es objeto del proceso judicial en el cual están implicados el ex ministro Cavallo y algunos de sus asesores. 3 años de recesión, 17% de desocupación. Al mismo tiempo, la deuda externa seguía siendo políticos, manifestaciones populares, el llamado cacerolazo y la posterior represión que dejó 30 muertos en todo el país. Renunció. La convertibilidad obtuvo su certificado de defunción y el presidente renunció el 20 de diciembre. Luego de la renuncia de la Rúa, la crisis política fue tan profunda que en una semana pasaron 5 presidentes, incluyendo el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, el entonces gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. En el año 2001 estalló en la Argentina una de las crisis más profundas de toda su historia. Por supuesto, la primera, y esperemos de las últimas, o la última del siglo XXI, revelando una imposibilidad del sistema de partidos políticos y de sus representantes de conducir tanto las necesidades del pueblo argentino como las necesidades del Estado mismo, que mínimo en ese momento debía ser administrado para ponerlo al servicio de los intereses de las mayorías y fundamentalmente de todo el pueblo argentino. Se cierra así un modelo sociocultural y económico que en los últimos años estaba notablemente en crisis, que le había provocado una fuga de capitales extraordinaria y que dejaba a la Argentina al borde del abismo, al borde de la... Y anunció que la Argentina iniciaría un proceso de revisión de su legalidad y que solo pagaría aquella parte que se considerara legítima. La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa interior y exterior de la nación. Sin embargo, la falta de apoyo del propio Partido Justicialista, que lo había llevado a la presidencia, provocó su renuncia luego de 7 días de asumir. Entonces, la Asamblea Legislativa debió nombrar un nuevo, una paridad de 1 peso con 40 centavos por dólar, pero en poco tiempo debió abandonarse y dejar flotar libremente al tipo de cambio, que ahí vean postergado su acceso de 60.000 millones de dólares de la deuda, pasando de 180.000 millones de dólares a 125.000 millones. Asimismo, el 15 de diciembre del año 2005, el presidente dejó de ser acreedor y por lo tanto no puede imponer condiciones en la política económica argentina. Terminó
Washington para que les dictaran el plan económico y el Fondo Monetario Internacional tenía una oficina en el Banco Central de la Argentina para controlar la economía y sus dirigentes. Sin embargo, la deuda en 2007 fue de 137 mil millones de dólares y sigue siendo un problema. Presentamos aquí un gráfico con la evolución de la deuda como fenómeno socioeconómico. Con la reestructuración, el 37% de la deuda quedó nominado en pesos. Mejoraron las relaciones de la deuda con respecto al Producto Bruto Interno, dado que en 2002, luego de la especificación asimétrica, representaba el 151% del PBI y para el 2007 había bajado al 56%. Además, se alargaron los plazos de las amortizaciones. No obstante, sería fundamental que el mayor peso de esas obligaciones recayera sobre los grupos económicos que se beneficiaron con la deuda. Finalmente tenemos a los San Cayetano, con la desocupación, que para 2007 había bajado con respecto a los 90 y era del 8.5%, última cifra que exponemos aquí. La deuda externa no es un inconveniente resuelto, es un problema que va a comprometer a generaciones futuras. Que nos permita acercarnos a todos. Difusión del saber. Memoria. Construcción de ciudadanía. Difusión del conocimiento. Esclarecimiento. Democratización del saber. Capacitación. Innovación en estrategias pedagógicas. Divulgación de la cultura. Modernización. Estamos convencidos que de esta manera, con esto... Bueno, ustedes vieron que el documental llega hasta el año 2007, donde el último número de deuda que se brinda, o sea, del total de deuda pública, es de 145 mil millones de dólares, que para ese entonces representaba cerca del 56% del año en que se sale de la convertibilidad, el año 2002. La deuda también era cercana a los 200 mil millones de dólares, pero representaba en ese entonces 166% del PBI. Es decir, la deuda de fines de la convertibilidad representa más de 1 año y medio de actividad económica. Actualmente es menos de 6 meses. Porque cuando uno se refiere a la deuda pública de un Estado y le dicen un monto, ejemplo 220 mil millones de dólares, uno tiene que saber con qué compararlo. O sea, lo puede comparar con el Producto Bruto Interno o con las exportaciones de ese Estado. La deuda de fines de la convertibilidad, para pagarla necesitábamos más o menos 20 años de exportaciones, con el nivel de exportaciones de ese año 2002, de principio, o si queremos de 2001, o principio de 2002. Actualmente